El sermón la palabra que Dios quiere compartir con nosotros en este día y que me ha dado el privilegio el Señor de preparar para compartir con la iglesia, es una palabra que le pusimos como título Los hijos de los profetas. Y vamos a buscar en la palabra de Dios, hermanos, y los que tienen Biblia, en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 38. Libro Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 38 hasta el versículo 41. Los que no tienen Biblia pueden mirar en la pantalla. Vamos a leer la Escritura, vamos a orar y que Dios nos esté hablando a nuestro corazón en esta tarde para la gloria de su nombre. Dice la palabra de Dios, Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 38 al 41. Dice la palabra de Dios: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje. ¿Qué dice ahí? Pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Alabado sea el nombre del Señor. Esta es palabra de Dios. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Levantamos nuestras manos, cerramos nuestros ojos y le pedimos a Dios que nos hable en este día su palabra, porque su palabra es espíritu y su palabra es vida a nuestro corazón. Señor Jesucristo, te pedimos en el nombre de Jesús, oramos en tu presencia. Yo quiero escuchar a un pueblo que le pide a Dios, hermanos. Estoy escuchando solamente, hermanos, un silencio. Hay que orar a Dios para pedirle que Dios te hable. Comunicate con Dios, levanta las manos y dice: Señor, yo quiero que me hables en este día. Yo quiero que me bendiga con tu palabra en este día. Yo quiero, Señor, recibir bendición para mi vida, para mi familia en este día. Señor, háblame a mi corazón. Háblame, Señor, a mi vida, porque estoy necesitado de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que bendigas a tu pueblo que en este día se ha acercado. Tu pueblo que en este día está en la iglesia buscando tu presencia. Señor, reprende todo espíritu de las tinieblas que está, Señor, queriendo perturbar y molestar. Todo espíritu de enfermedad, ato y reprendo y echo fuera en el nombre de Jesucristo. Ato todo espíritu de distracción en el nombre de Jesucristo de la gloria, y te pido que bendiga mi vida, Señor, para predicar tu palabra, y bendice a tu pueblo que en este día tú has traído por tu Espíritu Santo. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a la gloria de Dios. Gloria a Dios. Alabado sea Jesús. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Muchas gracias. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Bendecimos el nombre de Cristo Jesús. El primer verso de esta historia bíblica nos cuenta que había una grande hambre en la tierra. Y en estos tiempos, mis hermanos, aunque sabemos que hay hambre en muchos lugares, sabemos que hay hambre en muchos
países del mundo. Sin embargo, hay un hambre que es mayor que el hambre física, y es el hambre de la salvación de Dios. Así como el estómago necesita y el cuerpo y desespera por la falta de alimento, así también las almas, hermanos, están necesitadas de la palabra de salvación de nuestro Dios. Porque se están perdiendo las almas, se están perdiendo las vidas. Hay familias que están siendo arruinadas, familias que están pasándola muy mal, aparte del hambre, como digo, física, están pasando muy mal espiritualmente. Y esa gente tiene hambre de la presencia de Dios. Esa gente tiene hambre de la palabra poderosa de Dios que puede transformar completamente sus vidas y su familia. Alabado sea el nombre de Cristo. En el momento de mayor desesperación, hermanos, llegó el varón de Dios, como hemos leído en este pasaje, porque dice que en esa tierra había mucha hambre. Y en ese momento de desesperación, de dificultad, de crisis, en ese momento llegó el varón de Dios llamado Eliseo. Y su nombre significa Dios es mi salvación. Y eso me hace acordar que Dios, hermano, en el momento de mayor crisis, siempre llega a nuestra vida. Y Dios es nuestra salvación. Y en el peor momento de nuestra historia, en el peor momento de nuestra economía, en el peor momento de nuestro matrimonio, Dios es nuestra salvación. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Denle un fuerte aplauso a la gloria de Cristo. Dios llega siempre a tiempo para salvarnos de cualquier situación. Alabado sea el nombre de Cristo. Los hijos de los profetas eran miembros de la escuela de profetas que una vez había creado el profeta Samuel. El profeta Samuel fue el primero que tuvo la idea de formar una escuela de profetas, y él la había creado en su principio, y la hizo con la idea de formar hombres que fueran capaces de enseñar al pueblo la verdad de la palabra de Dios, que es tan importante. ¿Saben por qué hay tantos problemas en el mundo? Porque la gente no sabe la palabra de Dios. Porque si el mundo supiese la palabra de Dios y la practicara, el mundo no sería como está ahora. La gente dice, ¿dónde está Dios? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué está todo tan mal? ¿Saben por qué? Porque el mundo no sabe la palabra de Dios. Y no sabe la palabra de Dios porque está haciendo falta siempre hombres que estén preparados para enseñar la verdad de Dios, que puede transformar la vida de cualquier persona. La gente busca consejo para matrimonios, la gente busca consejo para la salud, la gente busca consejo para muchas cosas y se equivoca el lugar donde va, porque, hermano, el mejor consejo para tu matrimonio, para tu vida familiar, para tu economía, el mejor consejo siempre es de la palabra de Dios. Por eso el mundo tiene hambre de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, la escuela de profetas era esa escuela que Samuel había preparado, para que se formaran esos hombres tan necesarios para el mundo, para que haya hombres que enseñen a los demás cómo salir adelante en la vida, cómo salir adelante en tantas cosas que queremos salir adelante, y hace falta esa gente que lleve la palabra, que enseñe el poder de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al nombre de Jesús. De la misma manera, hermanos, que en aquella época Samuel había formado esa escuela de profetas para que haya hombres que se preparen ahí, y ahí era donde estaban los hijos de los profetas, en ese lugar. De esta manera también nuestros hijos, amén, son los hijos de los profetas de esta generación. Porque leímos la historia de los hijos de los profetas de hace más de 2000 años. O casi 3000 años. Pero hoy, hermanos, estoy hablando de los hijos de los profetas de esta generación. Y los hijos de los profetas de esta generación son nuestros hijos. Y son nuestros jóvenes.
Los que Dios quiere preparar para que haya una transformación en el mundo, para que haya una transformación en nuestra localidad, para que haya una transformación en todo lugar. Y hace falta, hermano, que Dios prepare a nuestros hijos, que Dios prepare a nuestros jóvenes. ¿Cuántos dicen amén? Los hijos de los profetas de este tiempo son nuestros hijos. Nuestros hijos y nuestros jóvenes son los que Dios está formando para bendición de mucha gente. Porque, hermano, yo sé que Dios ha usado tu vida para bendecir a alguna familia. Yo sé que Dios ha usado tu vida para bendecir a muchos matrimonios. Y yo sé que Dios tiene preparando a nuestros hijos, hermano, para hacer de bendición también a mucha gente en todo lugar. Por eso ellos son los hijos de los profetas de esta nueva generación. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Y ellos van a ser de bendición para mucha gente. Si usted fue de bendición para una cierta cantidad de gente, Dios los está preparando para que ellos alcancen mucho más todavía. Porque así es el plan de Dios. Dios va siempre en aumento. Y Dios va a hacer las cosas siempre mayor. Si algo pudimos hacer nosotros, nuestros hijos lo van a hacer mayor que nosotros. Porque creemos por la palabra de Dios que tenemos que bendecir a nuestros hijos y tenemos que creer que van a ser usados por Dios. Al revés que el mundo, porque el mundo a los hijos le dicen que no sirven para nada, que son un desastre, que no tienen inteligencia, que son de lo peor. Amén. Pero Dios nos manda a nosotros que bendigamos a nuestros hijos, que creamos que van a ser mejor que nosotros y que van a hacer más cosas que nosotros y van a estar más preparados que nosotros, porque nosotros no pudimos estudiar, no nos pudimos preparar, no pudimos hacer muchas cosas, pero ellos sí lo van a hacer por la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Pocos creen que va a pasar esto. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Estos son los que Dios está preparando en este tiempo. Aunque a alguno por ahí le cueste creer, hermano, nuestros hijos son los profetas de la nueva generación. Algunos dirán, ¿mi hijo es ese? ¿Mi hijo va a hacer eso? No creo. Hermano, Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Porque hay gente que dice, bueno, esto no existe, nunca lo vi. Bueno, aunque no lo veas, aunque no piense que no existe, Dios llama las cosas que no existen ahora como que ya son, porque Dios la va a cumplir. Y si alguien dice, tu hijo va a ser alguien grande en la presencia del Señor para ser de bendición, para salvar mucha gente, estar preparado para llevar la palabra de Dios, para hacer de tanta bendición al mundo, hermano, alguien estará dudando de su hijo si será verdad. ¿Puede ser verdad esto, hermano? Yo te digo, si le crees a la palabra de Dios, eso se va a cumplir y va a ser verdad, aunque te cueste creerlo, aunque lo mire con tus ojos y no lo pueda ver, Dios lo puede hacer, porque ellos son los profetas de la nueva generación. Alabado sea el nombre de Cristo. Dé un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso, hermanos, nuestros jóvenes y nuestros hijos necesitan alimentarse. Y los hombres de Dios son los que deben preparar una olla grande. Amén, como leímos en la historia. Una olla grande, llena de la palabra de Dios, para que ellos puedan crecer fuertes en la doctrina apostólica, que es la que estamos defendiendo, que es la que estamos enseñando y que es la que sabemos que es la que transforma las vidas, porque la doctrina apostólica es la doctrina que enseña la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Y a esos niños, a esos jóvenes, a esos profetas que se están preparando ahora, hay que prepararles una olla grande, llena de la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Y para que ellos sepan diferenciar entre la palabra de vida y las religiones que son para muerte. Porque algunos son muy chicos todavía. Algunos son niños todavía, esos profetas aquí en la iglesia. Algunos están entrando en la adolescencia aquí en la iglesia. Amén. Pero si le aprendemos a dar una buena comida, le aprendemos a dar una buena alimentación espiritual y apostólica, ellos van a aprender lo que es bueno. Alabado sea el nombre de Cristo. A veces los niños, cuando están acostumbrados a comer en su casa, amén, comen todo, y en otro momento cuando van a otro lugar, ya se nota que hay diferencia de preparación de comida y algunos se ponen delicados. Amén. No es que esté mal, lo que pasa es que están acostumbrados a una comida.
Así también, hermanos, en la iglesia, los profetas, los niños que se van a preparar, hay que prepararlos siempre con la buena alimentación, la comida mejor espiritual, para que cuando alguien lo venga a querer engañar con algo falso, alguna religión falsa, ellos sepan diferenciar lo que es el alimento para vida y lo que es falso para su vida. Gloria a Dios. Santificado sea el nombre de Cristo. Ellos tienen que diferenciar la palabra de vida y las religiones para muerte. Porque en el mundo hay religiones para muerte. Lugares que dicen, vengan a Cristo. Cristo es la solución. Y tantas cosas que de título queda muy bien. Pero adentro solamente, como dijo el Señor Jesucristo a los fariseos. Ustedes muy lindos se ven por fuera. Están muy adornados, muy sin arrugas, pero adentro hay solamente muerte y huesos de muerto ahí adentro, porque no hay vida, porque no está la palabra de Dios. Hermanos, acá no importa si la iglesia tiene un cartel muy luminoso y es un frente muy hermoso y la gente está de traje. Ahí lo que importa cuando una iglesia es del Señor es la alimentación que la gente recibe. Y si la iglesia por fuera se ve muy bonita, muy pintada, muy espectacular por afuera, amén, una iglesia, un templo muy grande, o mega iglesia, hermano, muchas veces ahí hay solamente muerto, hay solamente religión falsa, porque no está la palabra apostólica, la palabra de Dios verdadera, la sana doctrina que necesitan los hijos de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y tienen que diferenciar nuestros hijos esas cosas. Nuestros hijos tienen que saber diferenciar lo que es eso. Hay lamentablemente mucha gente que se dejó engañar por las lucecitas de color. Dijo, qué linda iglesia, qué lindo que tocan acá, qué banda de música. Porque esos niños no estaban alimentados. No sabían lo que era la buena alimentación. Y con cualquier cosa se los llevaron a otro lugar que no había palabra de Dios. Y se dejaron engañar por las luces. Nuestros hijos, hermanos, nuestros jóvenes tienen que estar alimentados bien, de manera que no los engañen con espejitos de colores, de manera que no los engañen con las luces de este mundo, sino que ellos digan, bueno, yo estoy donde está la palabra de Dios. A que a mí no me engañen con cualquier cosa, yo estoy donde está mi Señor con su palabra, que es su palabra que es para vida eterna. Que sepan diferenciar la vida y la muerte. Que digan, para acá no voy porque hay muerte. Acá está la vida que me da el Señor. Gloria a Dios. Los hijos de los profetas habitaban en Gilgal, dice la palabra de Dios. Habitaban en varios lugares, ¿sí? En varias regiones o ciudades, pero estamos hablando de esta historia. Ahí había una escuela de profetas, en Gilgal. Y la palabra Gilgal significa rueda. La palabra Gilgal significa rueda. Una rueda, como ustedes ven en la imagen, por ejemplo, una rueda de alfarero. Ahí donde el alfarero, en esa rueda, es donde el alfarero trabaja para formar vasijas, para formar recipientes. Un lugar donde el barro va tomando la forma de un recipiente para contener algo en su interior. Porque una vasija es eso, es para contener algo en su interior. Y en la rueda es donde se forman las vasijas. La iglesia, hermanos, es la Gilgal espiritual. Nosotros no estamos en Israel en Gilgal. Pero espiritualmente la iglesia es la Gilgal espiritual, donde se están formando los vasos y vasijas que van a contener y guardar la gloria del evangelio en su pureza. Acá se están formando los recipientes, acá se están formando, hermanos, los vasos, que son los jóvenes, que son los niños, que son los jovencitos que están escuchando, que están a cargo de ustedes, mis hermanos. Ustedes son responsables de sus hijos. ¿Sabía usted que sus hijos no son de usted? La Biblia dice que son la herencia del Señor. Que el Señor nos prestó nuestros hijos solamente para que los podamos guiar a la presencia de Dios. Y como padres vamos a terminar siendo responsables de nuestros hijos. Y nuestros hijos, hermanos, acá en la iglesia,
La iglesia es la Gilgal espiritual, donde Dios los está formando como una vasija para que contengan en su interior la gloria del evangelio, como dije, en su pureza. El evangelio puro, el evangelio verdadero, sin contaminación, porque se ha contaminado mucho por todo lugar el evangelio. Hay muchas falsas iglesias, hay muchas religiones falsas que quieren usar la misma palabra pero contaminada. La misma palabra que la palabra de Dios cambiada y torcida, muchas veces con tal de que haya gente en ese lugar. Pero hermano, Dios está preparando a nuestros hijos para que ellos en su corazón, en su interior, ellos contengan, amén, el evangelio pero puro, verdadero. Que es el evangelio puro que sirve para salvar las vidas. Porque el evangelio no es, hermano, para agradar a la gente. El evangelio no es para que esté todo el mundo contento conmigo. El evangelio no es para pasarla bien. El evangelio es para salvar, hermano, las almas. Como los médicos a veces tienen que salvar a las personas que se están muriendo. Y se tienen que pelear con los parientes que no entienden por qué le hacen eso, por qué le hacen lo otro. Por eso los médicos están trabajando. Lo están asistiendo. A veces los mismos pacientes se enojan con los médicos porque le hacen esto y le ponen una inyección y le ponen este remedio. Los médicos están trabajando para salvarle la vida y hay gente que se enoja con ellos. Alabado sea el nombre de Cristo. Y a veces los médicos tienen que aguantarse que le griten, que lo maltraten, que hablen mal de ellos, hasta que lo golpeen. Y eso es lo que están tratando de hacer, solamente salvarle la vida. Así también el que predica el evangelio puro, hermano, a veces la gente se va a enojar con uno. A veces la gente te va a maltratar, te va a rechazar, te va a criticar, te va a echar de su casa. Pero no es, hermano, que yo quiero que me reciban en su casa de cualquier manera. Amén. Lo que yo quiero y lo que todo hermano que tiene el evangelio puro quiere hacer es salvar las almas. Y si alguno se va a enojar, que se enoje por un tiempo, pero que al final de cuentas, al final de su vida, aunque se haya enojado, ojalá que Dios conceda que un día se arrepienta y podamos estar todos en la presencia del Señor, aunque por un tiempo me rechacen, aunque por un tiempo no me quieran, aunque por un tiempo se enojen conmigo, pero un día vamos a encontrarnos allá, por el evangelio puro que vamos a predicar. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el nombre de Cristo. El evangelio puro no se negocia. No es que yo quiero que me quieran todo el mundo. Si hay lo que importa es salvar a la gente. Algún día se darán cuenta. ¿Cuántas veces yo también por ahí no me arrepentí de no prestar atención a la gente que me predicaba? Y después cuando me di cuenta de la importancia de la salvación, dije, ¿cómo no escuchaba lo que me decían? ¿Cómo no prestaba atención? ¿Cómo no respetaba? Y alguno algún día dirá también, yo cómo me arrepiento porque yo lo echaba a mi pastor, porque yo le cerraba la puerta en la cara a mi pastor. Hay gente que se va a arrepentir y va a llorar de esa, pero no importa si al final se arrepiente, esas son cosas que quedan en el pasado. El punto, hermano, es predicar el evangelio puro y no querer quedar bien con la gente. No cambiarte la palabra para que te reciban y te quieran. Porque ¿de qué le sirve a alguien darle una aspirina a uno que se está muriendo de cáncer y decirle, está bien, tomate esto que te va a hacer bien? Lo estamos engañando. El que está enfermo de cáncer necesita algo más fuerte y no mentirle. Decirle la verdad, esto es lo que necesita, este es tu remedio, tu medicina. Pero hay gente que quiere hacer cosas, dar aspirinas espirituales, livianito para que no se enojen con vos. Cambia, ¿no? Este es el mejor remedio. Y no te dicen la verdad, no te enseñan la verdad. Y cuando digo la verdad, hermano, no digo para andar peleando con la gente, ni andar ahí acusando con el dedo acusador, levantando el dedo acusador. Digo decir la verdad con amor. Digo decir la verdad con paciencia. Digo decir la verdad con amabilidad. Pero decir la verdad, lo que dice el evangelio, y no quedar bien con todo el mundo en ese evangelio que está contaminado. Pero ¿saben qué? Nuestros hijos son los que van a tener que llevar ese evangelio puro. Ellos van a tener que contener el evangelio puro sin contaminación, sin mezclar las religiones como andan mezclando por ahí. Bendito sea el nombre de Cristo. Porque muchos engañadores han salido por el mundo. Muchos que corrompen la verdad y que levantan iglesias de acá para allá, y en cada cuadra hay iglesias.
o falsas iglesias. Pero Dios está preparando en nuestros hijos los futuros profetas que van a predicar la sana doctrina. Por eso, mis hermanos, debemos cuidar lo que los hijos de los profetas consumen. Amén. No hay que dejar que coman lo que quieran. Y no estoy hablando acá de comida física, de comida de estómago. Estoy hablando de la comida espiritual. De lo que ellos consumen con sus ojos. De lo que ellos consumen con sus oídos. Lo que va a su corazón. Debemos cuidar lo que los hijos de los profetas consumen. Tenemos que custodiar el potaje que les sirven, como en la historia que leímos. Porque hay que cuidar lo que se echa dentro de esas vasijas. En la vasija de la alimentación de los hijos de los profetas no va cualquier cosa. No se echa cualquier cosa. Tiene que ser una olla grande. Una olla para que ellos estén saciados, pero tiene que ser una olla con el alimento verdadero y específico y no cualquier cosa. Hay que cuidarles lo que ellos consumen. Gloria a Dios. Y hablo, como dije, de las enseñanzas. Las enseñanzas que nuestros hijos reciben. Las enseñanzas que los jóvenes reciben. Hay que cuidar. No sea que terminen contaminados y envenenados espiritualmente. Y se lo digo a ustedes, padres, ustedes son responsables de sus hijos delante de Dios. Es más fácil decirle a sus hijos que está todo bien, que no importa, hagan lo que quieran, pero nosotros vamos a ser responsables delante de Dios de nuestros hijos, y Dios un día nos va a preguntar, ¿qué es lo que le diste de alimento a tus hijos espiritual? Alábale a Cristo si puede, hermano. Si quiere alabarle, alábele con ganas al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria a Dios. ¿Qué están consumiendo nuestros hijos? ¿Qué están consumiendo los hijos de los profetas? Hay que cuidar su alimentación. Pero aún al mejor maestro, pero aún al mejor hombre de Dios, como lo era Eliseo, se le puede escapar que alguien contamine el alimento de los hijos de los profetas, como le pasó acá en la historia. Elías dijo, bueno, preparen una olla grande, vamos a darle de comer. Amén. Y ahí prepararon, él dijo, bueno, vamos a comer alimento que van a recibir estos jóvenes. Amén. Pero a él se le escapó, aunque era un gran hombre de Dios, aunque era un gran maestro, se le escapó uno ahí por el campo. Se le puede escapar que alguien contamine el alimento de los futuros profetas. Y aún puede ser alguien que con muy buenas intenciones de ayudar. Amén, porque el que salió al campo a traer las calabazas tenía buenas intenciones. Pero ¿saben qué, hermano? No alcanza con las buenas intenciones. Hay que ver qué es lo mejor para cada uno. Porque a veces con buenas intenciones hay malas enseñanzas. Con buenas intenciones hay cosas que contaminan la vida. Y este hombre dice que salió al campo y trajo calabazas silvestres y las cortó y las echó en la olla con muy buena voluntad. Y dice que no sabía lo que era finalmente. ¿Amén? ¿Me explico? Nosotros tenemos que saber con qué se alimenta. Nosotros tenemos que saber qué le damos espiritualmente a los hijos y a los jóvenes. No puede ser que digamos, no sé, encontré esto y lo eché ahí, la enseñanza que me vino, no sé de dónde, de internet, o de un libro que me compré en el kiosco, o de un seminario que vi de un consejo que vi en la televisión. No es cualquier cosa, hermano, no sé bien qué es, pero yo dejé que mis hijos lo hagan, o yo dejé que mis hijos lo practiquen. No, hermano, hay que ver bien qué le damos de comer a nuestros jóvenes, que son los hijos de los profetas. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero este hombre con muy buenas intenciones no estaba ayudando, sino que en realidad no sabe qué es lo que está echando en la olla. Él pensaba que estaba ayudando, pero no estaba ayudando. Bendito sea el nombre de Cristo.
colaborando con algo parecido a un alimento, pero que en realidad no lo es, y además traído del monte, algo silvestre encontrado afuera, algo en el campo, algo en el mundo. Espiritualmente, hermano, esto significa que en el mundo hay también enseñanzas. Significa, hermano, que en el mundo hay también una especie de sabiduría. Pero no sabiduría de Dios, sino sabiduría del mundo. Consejos del mundo, consejos diabólicos, alimento en mal estado espiritualmente. Hermano, afuera del mundo no hay enseñanza que le vaya a servir a nuestros hijos ni a nosotros. Por eso hay que fijarse qué alimentación tienen de consejos y enseñanzas espirituales. Este hombre fue afuera al mundo y trajo algo que no sabía qué era, lo echó en la olla. Alabado sea el nombre de Cristo. Algo que no sabe bien qué es, pero que finalmente mezclado en el alimento puede servir para matar a los hijos de los profetas. Porque dice la palabra que estaba contaminado, en otras palabras, estaba envenenado el guiso. Con buenas intenciones, con ánimo de colaborar, envenenó el guiso, envenenó el potaje. Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso dice que ellos dijeron, hay muerte en la olla. Pero también quiero decirte, hermano, que puede ser que sea casi imposible que nosotros podamos evitar que con malas intenciones o con buenas intenciones la contaminación se filtre en el alimento de los hijos de los profetas. Amén. A veces queremos cuidar y podemos estar muy atentos, pero a veces, hermanos, siempre puede ser que de alguna manera se pueda querer filtrar alguna mala alimentación o contaminación. Pero yo digo, hermano, yo le pido al Señor esta tarde, y preparando este mensaje pensaba, le pido al Señor por mis hijos, le pido al Señor por los hijos de mis hermanos, le pido al Señor por los jóvenes, que se nos puede pasar alguna enseñanza escondida, que alguien traiga sin que sepamos, de internet, de la calle, del mundo, de un kiosco, yo no sé, se puede de la televisión. Se nos puede filtrar y no verlo, pero yo le pido al Señor Jesucristo por nuestros hijos, por la familia de la iglesia, gloria al nombre de Jesucristo, que Dios, aleluya, gloria a Dios, que Dios le dé a nuestros hijos la capacidad de estar tan acostumbrados nuestros hijos a la buena alimentación. Le pido a Dios que nuestros hijos aprendan a escuchar y estar tan alimentados de la palabra verdadera de Dios, que cada vez que la contaminación quiera arruinarlos, que se filtre algo malo para su vida y quiera filtrarse para matar su fe verdadera y para quitarle su identidad apostólica, todos juntos ellos puedan gritar, hay muerte en esa enseñanza. Aunque nosotros no lo veamos, aunque no estemos, que ellos solo digan, esa enseñanza es mala para nosotros. Esa enseñanza no procede de Dios y procede del mundo y no es la palabra de Dios, por eso no la aceptamos en nuestra vida. Yo le pido a Dios que nuestros hijos aprendan a tener este discernimiento, esta costumbre de lo bueno, hermano. Porque yo quiero que ellos tengan la buena enseñanza, que ellos tengan el evangelio puro por el cual ellos van a poder salvar su vida y van a poder salvar a su familia y van a poder salvar a cuanta gente ellos puedan ministrar y enseñar la palabra de Dios. Pero hace falta que ellos mismos se den cuenta a veces, amén, de qué cosas quieren meterle en la cabeza, de qué cosas le quieren introducir en el corazón, que ellos sepan si esto es malo, esto es bueno, esto es veneno, no lo quiero, esto sí porque es palabra de Dios. Como estos hombres que gritaron, hay muerte en esa olla, no lo vamos a comer. Y no lo pudieron comer porque estaba mal. Bendito sea el nombre de Cristo. Ojalá le pido al Señor que nuestros hijos, hermanos, estén así firmes. Ojalá que nuestros hijos estén así entendidos de las cosas buenas de la palabra de Dios. Porque el diablo anda buscando, dice, como león rugiente buscando a quien devorar. Y el diablo siempre va a estar buscando a alguien que no sabe la palabra de Dios. Pero le pido por nuestros hijos, hermanos, que aprendan la palabra.
que aprendan el Evangelio, que aprendan la sana doctrina para que estén firmes, hermanos, y ellos puedan continuar las enseñanzas que nosotros estamos recibiendo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Den un fuerte aplauso a la gloria de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Qué bueno, hermanos, es qué gozo va a ser para nosotros un día, hermano, cuando estemos ya yéndonos de esta tierra, cuando sea nuestro tiempo, tener el gozo y el orgullo de decir, bueno, mis hijos continúan a ver la obra que Dios me encomendó, de predicar la palabra. Porque dice que Dios llamó a Elías, pero Elías luego llamó a Eliseo. Y lo que había empezado Elías, lo terminó Eliseo, porque era un hijo espiritual de él. Así también, qué bueno sería que nuestros hijos poder continuar, hermano, con el Evangelio. Que nuestros hijos puedan continuar con la palabra de Dios cuando tengamos que irnos de esta tierra, porque como padres le hemos dejado un legado, le hemos dejado un ejemplo, le hemos dejado una herencia que es la más importante que puede haber en la tierra. Qué gozo que vamos a tener en ese día cuando eso acontezca, y le pedimos a Dios que esto pase. Pero hay que cuidar a los hijos, hay que cuidar a los jóvenes, hay que darle la palabra verdadera a los hijos. Aleluya. Aunque a veces los hijos por ahí se enojen un poquito porque queremos darle la palabra de Dios. Amén. Pero un día van a agradecer. Porque un día también yo me enojaba cuando me daban la palabra de Dios, y ahora agradezco quien me daba la palabra de Dios. Y a lo mismo le van a pasar a los hijos de los hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, fue e invadió Israel, mató a mucha gente y secuestró a muchos jóvenes. Los secuestró y se los llevó para su tierra, para Babilonia. Y una vez que los había secuestrado y los había llevado a su tierra, una tierra muy rica, una tierra con muchos lujos, que era Babilonia en ese tiempo, los llevó a esos jóvenes y los quiso engañar con toda esa riqueza, y los quiso engañar con todas esas maravillas que había ahí en Babilonia, y les quiso decir, bueno, ahora ustedes son babilónicos, ahora ustedes son una nueva nación, ahora ustedes tienen que olvidarse de su pasado, ahora ustedes tienen que olvidarse de sus padres, ahora ustedes son otra gente, ahora son de esta tierra. Y le mostraba a todo el mundo que había secuestrado todas las riquezas que había ahí. Quería que se olvide de su pasado. Quería que olvidaran a sus padres. Y el mundo quiere hacer eso también. El mundo quiere que los hijos se olviden de sus padres. El mundo quiere engañar a los hijos para que aborrezcan a sus padres, para que los sepulten a sus padres y se olviden de ellos, engañándolos con cosas, riquezas y vanidades de este mundo. Nabucodonosor también hizo eso. Secuestró a los jóvenes, se los llevó a su tierra, y aparte de que los había secuestrado, quiso robarles la identidad de hijos de Dios a esos jóvenes. Porque esos jóvenes eran hijos de Dios. Y él les quiso robar esa idea. Él les quiso robar esa memoria. Le quiso borrar la memoria de que son hijos de Dios. Y les cambió los nombres. Le dijo, ustedes ya no se llaman más de esta manera, sino que ahora les puso nombres babilónicos. Le dijo, ustedes van a ser ahora Sadrach, Mesac y Abednego. Amén. Y a cada uno de ellos les cambió el nombre por un nombre babilónico. Gloria al nombre de Jesucristo. Porque quería que se olviden quiénes eran ellos. Y yo quiero que sepan acá los jóvenes y nuestros hijos que ustedes son hijos de Dios. Que ustedes están recibiendo una herencia como hijos de Dios. Y que el enemigo un día lo va a querer sacar de la iglesia y le va a querer borrar la memoria de que son hijos de Dios. Y le va a querer cambiar sus nombres espirituales, ustedes de hijos de Dios, a otro nombre del mundo. Y les cambió los nombres, dice a estos jóvenes el rey Nabucodonosor. Y les cambió la vestimenta también. Porque ellos tenían la cultura judía y tenían una manera de vestirse como judíos. Y él dijo, no se van a vestir más así, ahora se van a vestir como babilónicos.
y les cambió la vestimenta. Y les cambió el lenguaje. Dice, ustedes ahora van a aprender a hablar arameo. Olvídense del hebreo. Acá se habla arameo. Y les cambió, les puso maestro para que aprendan el lenguaje. Y les fue cambiando la identidad. Les fue cambiando el nombre, la ropa, el lenguaje. Pero cuando quiso cambiar los principios de las enseñanzas de Dios que ellos habían recibido, hubo 4 jóvenes que dijeron, no vamos a comer esa comida porque está contaminada y no es un alimento permitido por Dios para nosotros. ¿Saben por qué? Porque el enemigo quiso cambiar muchas cosas, pero estos jóvenes cuando le tocaron la palabra de Dios dijeron, no, la palabra de Dios no la vamos a quebrantar, porque la palabra de Dios está en nuestro corazón. Y el rey les quiso cambiar ese corazón, les quiso cambiar esa identidad de hijo de Dios, y no pudieron con esos 4 jóvenes que le dijeron, no nos vas a cambiar esa alimentación, porque esa alimentación quebranta el mandamiento del Señor. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Denle un fuerte aplauso a la gloria de Cristo. ¡Qué buenos hijos! ¡Qué buenos jóvenes! Que viene el diablo y los quiere cambiar y dice, no, yo soy hijo de Dios. El rey pensaba que con las riquezas que le estaba mostrando, con todas las cosas les iba a cambiar. Él quería cambiarle eso. Amén. El lenguaje es algo más. Amén. El nombre podía hacer algo más. Pero hermano, la palabra de Dios no se puede cambiar. La palabra de Dios no se puede negociar. La palabra de Dios no se puede quitar del corazón. No se puede vender la palabra de Dios. Y estos jóvenes, hermanos, gloria a Dios por ello, que dijeron, no, eso no lo vamos a negociar. Y ojalá le pido a Dios que nuestros hijos también hagan lo mismo en aquel día. Que a partir de ahora Dios prepare a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, para que el día que el enemigo les quiera hacer quebrantar y regalar la palabra de Dios, se diga, no, la palabra de Dios está en nuestro corazón. Porque desde chiquito que estamos en la iglesia aprendiendo la palabra de Dios, desde la escuela dominical, de los cultos, de las cosas que se hacían, aprendimos la palabra de Dios y nadie nos va a cambiar esa palabra en nuestro corazón. Alabado sea el nombre de Cristo. Cuando el rey Nabucodonosor les quiso cambiar el objeto de su adoración a estos jóvenes, diciéndoles, adoren a mi estatua ahora, porque ustedes son mis prisioneros, y yo puse una estatua para que se arrodillen, para que adoren, para que se postren. Y ellos, hermanos, adoraban solamente al único Dios, y Nabucodonosor le quiso cambiar eso. Ahora van a adorar a mi estatua. Y dijo Nabucodonosor, bueno, cuando suenen todos los instrumentos, y los instrumentos de viento, y los tambores y los perrillos, que todo el mundo se arrodille ante mi estatua, porque quiso cambiar la adoración de estos jóvenes. Pero hubo 3 jóvenes que dijeron que no. Hubo 3 jóvenes que dijeron no, porque ellos habían sido alimentados con verdad, con la verdad que dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Estos jóvenes estaba en su corazón esa palabra. Esa palabra estaba en su corazón arraigada fuertemente. Esa palabra que dice, solamente a Dios vas a servir. Solamente a tu Dios vas a adorar. Al único Dios verdadero. Y cuando este rey los amenazó y le dijo, van a adorar mi estatua, ellos dijeron, no, porque solamente a Dios vamos a servir. Y no les importó a ellos que los amenazara con el horno de fuego. Porque los habían amenazado que si no adoraban a la estatua, los iban a echar al horno de fuego. Pero a ellos no les importó el horno de fuego porque estaban bien alimentados de la palabra de Dios. Gloria a Dios, den un fuerte aplauso a la gloria de Cristo. Gloria a Dios. Y cuando les dijeron, arrodíllense ante el mundo, todos se arrodillaron, pero hubo 3 que permanecieron de pie, aún arriesgando su propia vida, pero agradando al único a quien tienen que agradar. El rey se enojó, el pueblo se enojó, aún sus propios amigos se enojaron, amén, y le desagradaron, pero ellos permanecieron en pie para agradar al único Dios todopoderoso,
que no se sabía su nombre de ese tiempo, pero nosotros sabemos que su nombre es Jesucristo el Señor. Hermanos, estamos solamente, si agradamos a la gente, gloria a Dios. Pero si no les agradamos en algo, tristemente tenemos que decir, lamento que no me quieras, lamento que no te agrade, hago lo posible por agradar a todos, pero si tengo que agradar a alguien, ese es a mi Señor. Y estos jóvenes sabían que tenían que estar bien con el Señor. Y aunque arriesgaron su vida, se pusieron en pie y no se arrodillaron al mundo. No se arrodillaron delante del diablo. No se arrodillaron delante de la falsa religión, sino que permanecieron firmes. Bendito sea el nombre de Cristo. Y el día, hermanos, que los sátrapas y los gobernadores del rey Darío sacaron un decreto, una ley, que decía que nadie en 30 días ore, ni haga oración, ni haga petición a ningún Dios, sino solo al rey. Y el que se atreva a orar a algún Dios que sea echado al foso de los leones. Hubo uno llamado Daniel en medio de esa ley, en medio de ese decreto, en medio de esa amenaza de ser echado al foso de los leones, hubo uno llamado Daniel que al enterarse de esta amenaza, abrió la ventana una vez más, se arrodilló y oró a su Dios. Y desde abajo todos lo veían a Daniel como él quebrantaba la ley del diablo. Como a él no le importaba la amenaza del diablo. Como a él no le importaba la amenaza del rey y los sátrapas y los gobernantes. ¿Por qué? Porque él sabía que su vida dependía de hablar con Dios todos los días. Hermano, tu vida depende de hablar con Dios todos los días. Todos los días tenés que tener contacto con tu Dios, con tu Señor, porque eso depende de tu vida. Daniel sabía que su vida dependía de la oración con Dios, dependía de la misericordia de Dios. Y todos los días, 3 veces al día, él abría la ventana, como decía la palabra, y se dirigía a su Dios. Pero el enemigo quería que Daniel quebrante la palabra de Dios. Por eso dijo, lo vamos a amenazar. Pero a él no le importó, sino que una vez más abrió su ventana y se dirigió a la presencia del Señor, a pesar de las amenazas, hermano. Pero Dios estuvo con él y lo libró, dice, de la boca de los leones, porque agradó a Dios y no le importó el mundo, no le importó el rey, no le importó el diablo, sino que agradó al Dios Todopoderoso, porque su palabra estaba en su corazón. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Alabado sea Jesucristo, aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo. Quisieron cortarle al profeta su comunicación con Dios, que es la oración. Pero él dijo, a mí nadie me va a quitar el privilegio de hablar con mi Dios. No me voy a asustar. Con amenazas no me van a quitar esto. Con la muerte no me van a quitar este privilegio. Y algunos le habrán aconsejado a Daniel, Daniel, no abras la ventana como siempre. Escondete para orar. Que nadie te vea, porque viste que dice que van a matar, lo van a echar al foso de los leones, a los que oren. No abras la ventana como siempre abrís, que todo el mundo te ve. Amén. ¿Y qué hizo Daniel? Abrió las ventanas, porque su confianza, hermanos, estaba en el Todopoderoso. Que nuestros hijos tengan esa confianza en el Todopoderoso. Amén. En el día que le toque servir al Señor. En el día que ellos tengan que llevar la palabra para su familia, para su vida y para su vecindario. Alabado sea el nombre de Cristo. Vamos a alimentar bien a los hijos de los profetas. Vamos a cuidar a los hijos de los profetas. Nosotros, sus padres, vamos a mostrarles cómo se ama y se sirve a Dios. Usted como padre, muéstrele a sus hijos ahora. Ellos son los hijos de los profetas, no son los profetas. Son los hijos de los profetas, los que se están formando. Pero ellos
los están mirando ustedes como padres. Ellos están mirando cómo ustedes tratan a su esposa en su casa. Ellos están mirando cómo ustedes tratan, las mujeres tratan a su marido en su casa. Ellos están mirando cómo ustedes oran en su casa. O dan gracias por los alimentos en su casa. O ven que no lo hacen. O ven los maltratos. Yo quiero decirte, hermano, que sos responsable delante de Dios de tus hijos como ejemplo para ellos, para que ellos tengan ese modelo de preparación. ¿Saben por qué? Porque los hijos de los profetas vivían con Eliseo. Eliseo estaba ahí con ellos, vivía con ellos porque él era el ejemplo de ellos y los estaba preparando. Ustedes como padres son el ejemplo de los futuros profetas de esta generación. Nosotros, sus padres, vamos a mostrarles cómo se ama y se sirve a Dios. Vamos a darles un ejemplo de fe sincera y apasionada. Que ellos vean cómo tenemos fe sincera nosotros por Dios. Que ellos vean cómo somos nosotros apasionados por Dios. Que amamos a Dios y que amamos a nuestra familia. Que amamos a Dios y que amamos a nuestros hijos. Que ellos vean, amén, eso ejemplo que tenemos que darle. Como lo hizo la abuela Loida, dice la palabra. Hubo un hombre de Dios llamado Timoteo, que su nombre está en la Biblia por haber servido de la mejor manera al Señor. Pero ¿saben qué? Timoteo tuvo una abuela que se llamaba Loida, que le dio el ejemplo. Una abuela que era amante del Señor, que era sincera para el Señor, que servía con pasión al Señor. Y Timoteo de niño conocía a su abuela cómo servía al Señor. Cómo su abuela era ejemplo de fe para él. Y como lo hizo su madre, que se llamaba Eunice. Su madre Eunice también era el ejemplo de Timoteo. Por eso te digo, hermano, no sabes lo importante que es para tus hijos tu ejemplo. A tus hijos no le alcanza que le leas la Biblia. A tus hijos no le alcanza que repitas versículos. Tus hijos quieren ver la palabra viva. La palabra viva está en el creyente. La palabra de Dios se hizo carne en Jesucristo. Se hizo humano en Jesucristo. Este es el amor de Dios en Cristo. Este es la fe de Dios en Cristo. Esta es la paciencia y la misericordia de Dios en Cristo. Esta es la justicia de Dios en Cristo. Así también la palabra de Dios tiene que estar en tu vida. Que tus hijos digan, mis papás son también la palabra de Dios. Yo veo el amor de Dios en mis papás. Yo veo la misericordia de Dios en mis padres. Yo veo la fe en mis padres. Que la palabra de Dios, hermano, se haga viva en tu vida. La Biblia arriba de la televisión no sirve para nada. Con todo respeto a la Biblia. Pero es solamente un libro. Es solamente un libro como cualquier otro. La Biblia, puesta arriba de un lugar, no tiene ningún poder. Es un libro. Pero hay un tremendo poder en la Biblia cuando alguien la abre, la lee, dice, esta palabra es para mí y la voy a cumplir porque es palabra de Dios. Ahí el diablo comienza a temblar y ahí comienzan a suceder los milagros y ahí las familias se comienzan a salvar y se comienzan a restaurar. La Biblia, hermano, no tiene que estar arriba de tu televisor o guardada en la mesita de luz, sino que la Biblia tiene que ser parte de tu vida y se tiene que hacer carne en tu vida y que tus hijos vean cómo le das ejemplo de la voluntad de Dios en tu vida. Y de esa manera vas a ser responsable y ejemplo para los hijos de los profetas. Aquí están en la rueda del alfarero acá en la iglesia. Estamos todos en la rueda del alfarero que es la iglesia, pero los hijos también. Aquí están en la iglesia y están siendo formados por Dios aquí en la iglesia, en la rueda del alfarero. Por eso que también acá en la iglesia hay problemas, a veces también hay dificultades, a veces hay heridas, hay de todo, porque acá Dios está formando la vasija acá en la iglesia. Aquí están los hijos de los profetas y profetas del Dios verdadero del futuro. Les digo, hermano, en el nombre de Jesucristo, miremos por su alimentación.
que traigamos a nuestros hijos a la iglesia, porque hagan todo lo posible porque ellos estén en la iglesia. Yo no digo que va a ser fácil que sus hijos estén en la iglesia, pero digo, no le sea como algo que no importa. Ah, no quiere venir, bueno, no importa. No, haga todo lo posible, orando, pidiendo a Dios y hablando con ellos como padres y dando ejemplo que sus hijos estén en la iglesia. Bendito sea el nombre de Cristo, porque ellos son los profetas del futuro y vamos a ver por la alimentación que ellos tienen en su vida. Gloria al nombre de Cristo. Y hermanos, un día nos vamos a encontrar todos en la presencia del Señor. Vamos a encontrarnos abuelos, hijos, nietos, bisnietos, todos nos vamos a encontrar allá si le cuidamos la alimentación a los niños y a los jóvenes. No lo tome algo liviano, porque yo quiero encontrarme con mi familia allá. Yo quiero encontrarme con mi madre allá. Ella ya está primero que yo, pero yo tengo que perseverar si quiero llegar. Yo tengo que mantener la sana doctrina si quiero llegar. Tengo que mantener la palabra de Dios si quiero estar allá. Y quiero que mis hijos también se encuentren con su abuela en aquel día, pero tengo que lograr que ellos también cumplan la sana doctrina. Y yo quiero que nos encontremos todos en la presencia del Señor. Pero hay que mirar la alimentación de nuestros hijos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Alábale al que vive. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Póngase de pie, mi hermano, en el nombre de Jesús. Cierre sus ojos un momento. Ya vamos a terminar. Gloria a Dios. Dios hizo muchas cosas. Dios hizo todo, casi todo. Solamente nos queda a nosotros alimentarnos bien y alimentar a nuestros hijos bien de la palabra. Tráigalos a sus hijos siempre. Algunos tienen sus niños que son bebés y dicen, son bebés, bueno, acá en este ambiente ellos están recibiendo. Y cuando van creciendo, van corriendo por ahí por los pasillos. Acá hemos visto muchos niños crecer. Amén, en estos 10 años yo he visto bebés de brazos que después andaban gateando y que después crecieron. Otros que estaban también corriendo, ahora son adolescentes. He visto muchos, otros ya no están, lamentablemente. ¿Y saben por qué no están? Porque no nos alimentaron de la palabra. Por eso, hermano, fíjese lo que nos alimentamos. Guarde, apague, si hay alguno que se alimenta mucho de la televisión, comience a apagar un poquito más la televisión y agarre el alimento verdadero que es la palabra. Si se alimenta mucho de paseos y fiestas, vamos a cortar un poco con eso, vamos alimentando de lo verdadero. Porque, hermano, que tenemos que salvarnos nosotros y tenemos que salvar a nuestros hijos y tenemos que salvar, algunos hasta sus nietos tienen que salvar. Yo sé, hermano, que nos vamos a encontrar con el Señor en aquel día porque para eso predicamos. Confiamos que el Señor va a tener misericordia y que vamos a alimentarnos de la mejor manera y que nuestros hijos van a ser usados por Dios. Alguno estará dudando todavía, diga, mi hijo, ¿cómo puede ser que mi hijo, si mi hijo está en el mundo, si mi hijo está en la calle, si mi hijo está perdido? Hermano, no pierdas esperanza. Alimentate vos y dale ejemplo a tus hijos. Aunque tus hijos estén desviados, aunque tus hijos estén en la calle, aunque tus hijos estén apartados, hermano mío, dale ejemplo igual. Para que ellos vean que tu religión no es una religión más, sino que es la verdad de la palabra de Dios, que transforma las vidas. Y le pido a Dios que un día nos veamos todos juntos allá en la presencia del Señor. Que nos encontremos todos juntos en la presencia del Señor. Nosotros y los hijos de los profetas también. Si alguno quiere pasar al altar a pedir por sus hijos, por ahí hay hijos perdidos. Por ahí hay hijos que están alejados. Por ahí hay hijos que ya no están en la casa y que han desviado su camino.
Pero vamos a seguir nosotros orando a Dios. Vamos a seguir dando ejemplo a Dios. Vamos a permanecer con la palabra de Dios verdadera. Y un día nuestros hijos van a estar. Un día los nietos van a estar. Y un día todos vamos a estar en la presencia del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea Jesús. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo.